Buenas noches, vamos a retomar con el 118, sección 10.16. Les voy a empezar leyendo. En un planeta de este orden avanzado, la providencia se ha vuelto una actualidad. Las circunstancias de la vida están correlacionadas, pero esto no se debe solamente a que el hombre ha llegado a dominar los problemas materiales de su mundo. Es también porque ha comenzado a vivir de acuerdo con la tendencia de los universos. Está siguiendo el camino de la supremacía para el logro del Padre Universal. Este hombre debería ser acá en mayúscula. Pero bueno, aquí se refiere al tercer párrafo, ¿no? Voy a leerlo una vez más. Integración del hombre con el universo. El aumento de discernimiento humano más el aumento del logro experiencial humano le trae hacia una armonía más estrecha con las presencias unificadoras de la supremacía, la Trinidad del Paraíso y el Ser Supremo. Esto es lo que establece la soberanía del Supremo en los mundos que se han establecido por mucho tiempo en luz y vida. Tales planetas avanzados son efectivamente poemas de armonía, retratos de la belleza de la bondad lograda, conseguida mediante la búsqueda de la verdad cósmica. Si tales cosas pueden suceder en un planeta, cosas aún más grandes pueden suceder en un sistema y en las unidades más grandes del gran universo a medida que estos también logren un establecimiento que indique el agotamiento de los potenciales para el crecimiento finito. Estoy hable y hable con el micrófono apagado. Ahí está hablando prácticamente de las épocas de luz y vida, que es cuando ya se tiene ese crecimiento, porque dice que la evolución en los planetas, o sea, en planetas, pero en planetas de luz y vida. Sí, acá lo dice. Por mucho Mm, tiempo en luz y vida. luz y vida, sí, porque ese alcance todavía estamos, pero no digo lejísimos, eso lo vislumbramos. Ni nos imaginamos. Mm, dice, en un planeta de este orden avanzado, claro. La providencia se ha vuelto una actualidad. Pienso, no sé, entiendo que lo que significa ahí es que la- ya el humano estará en esas épocas avanzadas, estará entendiendo realmente lo que es la providencia. Lo que nosotros aquí leemos que es como una programación. Sí, yo entiendo que las personas disciernen o para ellas es evidente el funcionamiento. Nosotros aquí es que ni siquiera entendemos lo que es la providencia, pues aún. Nos tratamos de imaginar, pero Mm. a cada rato nos salen por todos lados patas al cojo, porque Es- no, Debe ser algo así como que en el día a día ellos entienden hacia dónde van las cosas y por qué. O sea, mm, casi no hay coincidencias para ellos, sino que captan que hay un sí. funcionamiento y una planificación detrás de muchas cosas aparentemente inconexas. Para ellos ya no hay inconexión aparente, sino que deben ver el gran esquema en funcionamiento. Y tiene las explicaciones lógicas porque saben de dónde y para dónde y por qué.
Y ya, pero uno aquí y no. justamente, mira que lo dice que funcionan ya como alineados. eh, Eso es lo que significa la soberanía del Supremo. Mm. Sí, la providencia, cómo se relaciona con el Supremo. Mira que acá nos lo dice y la vez pasada también lo veíamos. Las presencias unificadoras de la supremacía de la Trinidad del Paraíso y el Ser Supremo. eh, y lo veíamos sobre todo en una cita que, ¿dónde está? Lo habíamos visto acá. Acá, esta definición. Después de este guión, la función de la providencia, el dominio del ser supremo y del actor conjunto. Y el actor conjunto, pues implica, por ejemplo, a los ángeles y a otras personalidades que son de la familia del espíritu infinito, o sea, el actor conjunto. Entonces, el supremo tiene que ver con la providencia porque él es el que tiene la información gracias a que está recopilando la experiencia, está en cierto modo consciente de todo lo que pasa. Acuérdate que por eso él también tiene que ver con la creación de Magestón. eh, Magestón lo definen como el enfoque de la mente suprema, algo así, la focalización de la mente suprema. Porque como él está consciente de toda la experiencia, pues de algún modo está en todos los lugares. De algún modo hay una especie de ubicuidad. Y por eso se relaciona con ese fenómeno de la reflexividad, que es saber lo que pasa, saber, sentir, percibir, con ayuda de unos supernafines especiales, bueno, pero lo que pasa en cualquier momento, en cualquier lugar del universo. Entonces, también para el funcionamiento de la providencia tú tienes que tener mucha información, ¿sí? Porque para saber exactamente qué, eh, qué planes o qué coordinaciones o qué eh, desarrollos o qué mm, pequeños planes impulsar pensando en que en el futuro van a converger y van a coordinarse o a converger de alguna manera en un crecimiento o en un resultado inesperado, pues tienes que tener también mucha información, ¿no? Y por eso el Supremo es el que tiene que estar ahí presente. Y el actor conjunto, porque él es el que va a hacer, sobre todo mediante la manipulación del medio ambiente, que se den muchas de esas acciones providenciales. Acciones providenciales, O sea, cuando actúa la providencia, por darle un nombre. pero la actúa la providencia. ¿Cómo así que actúa la providencia? Porque es que la providencia, ¿por qué va a actuar si la providencia no es una persona? No una persona, es el mecanismo. Ah, actúa el mecanismo. Yo creo que de pronto un ejemplo hipotético, tal vez los ángeles pueden actuar para tu beneficio o pensando en ti a veces, pues son ángeles
guardianes asignados a una persona o a 10, bueno, pero en todo caso están a cargo de personas en concreto y en específico, ¿no? Puede que incluso solo una. Esas acciones personalistas no son, no serían la providencia, pero a veces puede que de algún modo modifiquen el medio ambiente, eh, no para ti, sino con vista a un bienestar para algún total. que se cumpla. Sí. Ahí, es decir, el Supremo no interfiere directamente, ¿verdad? Él no, él recopila experiencia, bueno, sí gobierna, pero yo no creo que él modifique el medio ambiente más directamente que en el manejo de pronto de las energías. Bueno, ahí de pronto él también podría, ahora que lo pienso, sí, eventualmente a medida que gana poder y autoridad, mm, hacer ese tipo de modificaciones. Y en todo caso, los otros que sí sabemos que son los que se encargan de alterar el medio ambiente son los de la familia del espíritu infinito, que manipulan energías, te dan la mente, te dan las ideas, digo yo, y los ángeles literalmente manipulan el medio ambiente, eso sí lo dice, al menos en cuanto al ser humano, su medio ambiente. Porque, o sea, lo que quiero decir es la supremacía, la providencia, se ven cosas prácticas, ¿no? Cosas que pasan. Pero ¿quién las hace? ¿Quién las está ejecutando? Pues la familia del Espíritu Infinito, y puede que el Supremo, bueno, hay también unos seres que se llaman los agentes del Supremo, de los que nos dicen que son, creo que esos no son no revelados o medio los mencionan. Puede que él tenga también algo de un pequeño equipo, digamos, pero alguien es el que hace las cosas, ¿eh? No, no es una providencia así automática, pues, o sea, hay unos De hecho, fíjate que encargados. dice, la providencia se ha vuelto una actualidad, ¿sí? Las circunstancias de la vida están correlacionadas. Ujú. Sí, ellos ven que las cosas no pasan por accidente, ven cómo están conectadas. Pero igual la pregunta ahí subsistiría, ¿no? ¿Quién coordinó y quién hizo que se diesen esas? Ahí yo no sé por qué, entiendo que la prudencia es como se le nombra a la corriente de hechos, a lo que tiene que suceder, se le nombra, o sea, hay un plan de evolución, de emergencia del Supremo, entonces, el hecho que surjan y que se lleve a cabo ese plan, que se haga realidad, a eso se le está denominando providencia. Es más que eso, no es simplemente poner en marcha el plan, por ejemplo, a nivel individual y que cada uno vaya avanzando como pueda, sino provocar em, una evolución más coordinada que hace que tu progreso y el de los demás Como y una el de las coordinación. partes más grandes acaben mutuamente beneficiándose, que se den grandes coincidencias o sobre todo que ocurran cosas que en el corto plazo, mm, para quien no logre tener una visión profunda, sean como sin sentido, incluso que puedan ser trágicas, pero en el largo plazo se descubra que estaba todo fríamente calculado, como diría el dicho, que Pero todo. yo entiendo ahí algo más, y es que
porque dice, porque ha comenzado a vivir de acuerdo con la tendencia de los universos. Es decir, como que ha entrado en el programa, en el plan, y de todas maneras el plan se desarrolla, eh, se cumple, forma parte de él, Mm. Sí, ¿sí? va de la Es mano, decir, ¿no? Porque sí, está siguiendo el camino de la supremacía para el logro del Padre, es decir, está dentro del plan, o sea, el mismo plan lo lleva y lo ajusta. sí, sí, claro. O sea, s- si lo has entendido, pues ya cooperas, digamos. Y además ya no son tan misteriosos algunos fenómenos que antes no entendías. Todo va como de la mano, obviamente. Ujú. Pero nosotros estamos muy lejos de eso porque, Mm. es decir, nosotros ni siquiera somos conscientes de que tenemos un plan para nuestra vida, ya, ya sin involucrar a nadie más, solo nosotros mismos. Eh, yo siempre he pensado en que uno podría hacer el ejercicio de hacer una línea de tiempo de su vida, desde que nació hasta dónde va, e incluso proyectar hasta la época en que más o menos estime que va a morir. Y marcar los hitos o los acontecimientos importantes y luego incluso poner las líneas de vida de otras personas en paralelo y tratar de ver que esas cosas que pasaron pasaron justo cuando tenían que pasar, que todo forma un diagrama que tiene un significado, que lo contrario es vivir el día a día como vaya llegando sin tener una conciencia de que hay un plan, de que hay un orden y de que eh, tuvieron que darse muchas coincidencias aparentes para llevarnos hasta el punto en que estamos. O sea, eso es hallarle un significado a los hechos, en vez de simplemente contar los hechos o hacer un reconteo en frío. Mm. Entonces, pero nosotros ni siquiera eso lo hacemos. Entonces, estamos muy lejos de hacer algo parecido, por ejemplo, a nivel de historia de una nación o de el planeta o de un continente y tratar de entender y de vislumbrar y descifrar eh, esa guía que estuvo detrás y que hizo que se dieran cosas en el momento que se tenían que dar, ¿no? O sea, nosotros somos muy planos, muy ciegos a ese nivel. Es un nivel de planeación súper elaborado que aparte no lo podemos entender porque no entendemos el destino de la humanidad, no entendemos los planes para este planeta en el mediano plazo. Digamos, el libro sí nos habla en el largo plazo de las eras de luz y vida, etcétera, pero por ejemplo no sabemos por qué hay una estación de arcángeles acá en el planeta. Sí, entonces no entendemos para dónde vamos. Si no entendemos, pues no podemos vislumbrar el significado de muchas cosas que puedan pasar en el planeta. No tenemos la información. Entonces, para nosotros podemos hacer el ensayo y algo podemos vislumbrar y decir esto, este acontecimiento histórico y este otro. Ahora me doy cuenta que no fueron tan casualidad, sino que de alguna manera alguien ayudó a que pasaran estas cosas, etcétera. Pero es muy difícil, nosotros no, esto es más que planeación, esto es una super Programación. planeación que tiene en cuenta cantidades de tiempo enormes
conocimientos sobre objetivos en general desconocidos para nosotros. Entonces, por eso es muy difícil para nosotros percibir como humanidad y como individuos esa providencia. Una que otra cosa, sí, yo creo, pero en general pienso que no tenemos la información. Porque, a ver, la providencia, según como yo la estoy viendo, es la programación, es un plan, el plan que tiene el Padre cuando empezó la creación, Es, esa es. Y, yo diría que es más una optimización del plan, mm, porque implica coordinaciones mucho más complejas. pero son coordinaciones externas al individuo. O Sí, sea, a ver, el Padre no se interfiere con la voluntad, con el libre albedrío, pero el acomodar, el estar atento a las cosas externas, esa es la providencia, eso es parte del plan como debe ser y a eso es a lo que están denominando providencia. sí, es una planeación, podríamos decir, pero Es una planeación cuando tú haces externa, un plan, tú tienes unos objetivos que conoces, ¿no? El problema es que la providencia actúa pensando en totales, entonces la providencia actúa pensando en el plan que hay para cada individuo, para cada nación, para cada raza, para cada planeta, para cada sistema, y teniendo todo eso en cuenta, es que hace ese plan. Y eso hace que para nosotros se torne eh, pero la providencia es el plan. discernible. La Dime. providencia es el plan. No es que hace, la La providencia es el plan. providencia son las acciones que llevan a que el plan se ejecute de forma más óptima, creo yo, para la mayoría. El plan general, por eso no actúa sobre el individuo, sino con referencia Exacto. a grandes Eh, totales. por, e- por eso es que no actúa sobre el individuo, porque el individuo tiene que Ella con, actuar de acuerdo a su libre albedrío, a su voluntad, sí, y a todo lo que le correlaciona. Pero, pero ella no es en sí misma el objetivo. Pues sí, el objetivo es que los universos lleguen todos a luz y vida, ¿no? El gran universo, para que se complete el supremo. Ese sería como el objetivo. Y la providencia sería esa superplaneación, la planeación, pero es una exacto, planeación tan macro que no la discernimos. no la O la alcanzamos y vamos discerniendo muy poco a poco. por eso si sucede algo, Ah. uno dice que es la mano de Dios, pero en realidad es algo que lo lleva a la corriente de los acontecimientos que están siendo dirigidos, direccionados. Sí, como te digo, sí, yo creo que sí hay algunas cosas que son para tu beneficio personal. Eso lo hacen los ángeles en coordinación con el ajustador de pensamiento, pruebas personales, caminos que se te abren. Eso existe también, Has dicho exactamente la pero diferencia. no. Eso Ajá. que los ángeles pongamos pueden hacer, que el ajustador, que el intermedio se metió por el medio, esos no son asuntos de la providencia. Esos son asuntos, otro tipo de asuntos, Sí. asuntos de Y, autorización, de ruego, de rezo, de... y para nosotros, El Padre Para del que nosotros tú esa es la dices. providencia. y para nosotros es imposible, yo creo, diferenciar. Entonces, sí, Puede no que lo tú crees puedes... que algo pasó, te pasó para, para tu beneficio principalmente, pero puede que no, puede que
tú no seas tan importante y que simplemente lo que te pasó es tan solo una ficha que pone en movimiento una serie de acontecimientos que en realidad de algún modo desencadenan Cuando a mí me en sucede, algo que afecta cuando el a muchos. individuo, al individuo le sucede algo y eso que le va a suceder es porque afectaba a un todo, a una gran parte de eso, eso es acción de la providencia. Pero cuando lo que le sucede es solamente a él solo, eso no fue la providencia, eso fue su ángel de la Claro, guarda. pero tú no puedes saber, Claro, yo todo se lo adjudico a la providencia. o a ti, o que es para ti, pero tú no sabes porque es que tú no sabes en 5 años, en 10 años, qué se va a derivar de ese evento. ¿M? Por ejemplo, que una persona tenga una conversión súbita, San Pablo, que es el converso, el ejemplo de converso, ¿no? Principal. Eso, claro, ayudó a San Pablo porque le mostró una religiosidad superior, pero probablemente no era por él, sino que él tenía madera de líder y logró una evangelización, bueno, y metiendo unas ideas que no eran lo que quieras, pero de todas maneras fue una figura clave en el desarrollo del No, no habrían 2.300 millones en el cristianismo. providencia. ¿M? Puede ser incluso una mezcla de ambas cosas, ¿no? Hay algo de beneficio personal, pero también grupal. Entonces, bueno, en resumen, solo un planeta avanzado, Resumen, solo los seres de un planeta avanzado realmente logran hacer esa diferencia y percibir con claridad la acción de la providencia, al menos a nivel de planeta, ¿no? Porque yo creo que también igual tienen el reto de, a medida que interactúan a nivel de sistema, a nivel de constelación con otros planetas, descubrir ese nivel que también existe, ¿no? De acción de la providencia que también debe ser difícil de discernir al comienzo. vamos a seguir Bueno, para ver dónde se acabamos. ¿seguimos? Sí, Sí, ¿Quién quiere leer el sí. siguiente? A ver, el reino de Dios está en el corazón de los hombres. Y cuando este reino se vuelve actual en el corazón de cada individuo de un mundo, la regla de Dios se ha vuelto actual en el planeta. Esa es la soberanía lograda del Ser Supremo. Para realizar, este es el pedacito que me llamó la atención, para realizar la providencia en el tiempo, el hombre debe cumplir la tarea de alcanzar la perfección. Habla de para realizar, ese Ahí, realizar, ahí esa traducción lo que pasa es que yo sospecho que es no, si no, no cabría, ¿verdad? el verbo to realize, y en inglés eh, realize es darse cuenta de algo, ¿sí? Cuando haces clic y dices entendí. Entonces tú dices Mm. que en ese momento ahora realize. Entonces es descubrir, comprender, discernir Quedaría mejor, finalmente para algo. comprender la providencia en el tiempo, el hombre debe cumplir la tarea de alcanzar la perfección. Ahí de pues, comprender que realizar, ese realizar ahí no, a mí Sí, me confundió como descubrir, ¿no? Yo diría, para, para para descubrir. notar, para evidenciar o para identificar. Sí, porque El- realizar es algo que tú vas a hacer. O sea, para mí realizar, para sí, realizar la providencia. Eso, sí, es un ejemplo de una mala traducción que cambias la palabra en inglés por la palabra que se escriba más sí. parecido en español y eso no tiene.
Sí. Se Pero entiende. el hombre aún ahora puede saborear por adelantado esta providencia en sus significados eternos cuando discurre en el hecho universal de que todas las cosas, ya sean buenas o malas, cooperan para el avance de los mortales que conocen a Dios en su búsqueda del Padre del todo. A Ujú. ver, ahí está diciendo un montón de cosas, ¿no? Sí, estaba mirando acá en inglés y efectivamente empieza to realize providence in time. Entonces, sí, la traducción ahí no es muy buena. Yo diría que esa no es la... Nos queda mejor eso. Para Para descubrir. Para descubrir la providencia en el tiempo, el hombre debe cumplir la tarea de alcanzar la perfección. Imagínense, o sea, en el tiempo, eso todavía no es. Pero aún ahora el hombre puede saborear por adelantado, o sea, como que mirar, entender, mirar Sí, de qué se trata, ¿no? Esta ujú. providencia en sus significados eternos Tam- cuando discurre el hecho universal de que todas las cosas cooperan para el avance de los mortales que conocen a Dios en su búsqueda. O sea, son suceden porque así tiene que ser para el plan. Están cumpliendo con el plan, ¿no? sí, bueno, te iba a decir que también puede ser para experimentar la providencia, pero en todo caso lo que quiere decir es que, bueno, ese discurre eh, cuando reflexiona, ponders en inglés, cuando considera, cuando, sí, pondera, incluso ahí sí podría ser, tal vez, cuando analiza o que en el universo, no, el hecho universal de que todas las cosas, sí, co- eh, sean buenas o malas, cooperan para el avance de los mortales. Entonces es como a partir de esa fe, no porque entiendas realmente, sino más como desde la fe, diría yo, como tú dices, por algo será. Ujú. Pero para realmente experimentarla y verlo, verla clara, 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 pues Hay que tenemos ser que llegar a la perfecto. perfección. Sí, y además habla de que la puede conocer por sus significados, ¿no? Sus significados eternos. Creo que es como pensar que aquí es clima frío porque está haciendo frío. O sea, lo puedo diferenciar por su significado, más que entenderla y conocerla. ¿Qué es lo que podemos hacer realmente aquí, en este nivel nuestro? Mm. Pero fíjese que ahí nos está como que dando el permiso para pensar que las cosas ocurren porque están apuntadas a algo más y así tienen que ser, que alguien las está dirigiendo digamos, no presionando para que sean así, pero sí vigilando que se cumplan. Y eso es la providencia. Em, no te entendí ese pedacito. ¿Puedes repetirlo? Porque, a ver, dice, pero el hombre aún ahora puede, bueno, darse cuenta por adelantado de que esta providencia por esta providencia en lo que significa en la eternidad, para la eternidad, mirando allá la eternidad, en lo que quiere significar que estas cosas buenas o malas sucedan, es porque todas procuran el avance de los mortales que se consideran que son hijos de Dios, que bien quieren avanzar. Entonces, para decir, en esa expresión uno puede pensar, o sea, le da a uno permiso a pensar, bueno, todo lo que sucede sea bueno o malo, pues si una guerra nos, que nos atropelle, más de las que ya están sectorizadas, pero una más grande, pues uno puede pensar, es mala, ¿no? Uno puede pensar, bueno, eso
de todas maneras va a cooperar para que la humanidad avance en búsqueda del Padre. Le da a uno permiso para pensar eso. Al darle a uno permiso para pensar que sí está como que apoyada por los que gobiernan el planeta, porque eso va a mejorar, bueno o malo, va a mejorar el avance del planeta, de los mortales, le da a uno para pensar que las cosas están programadas, pero la gente tiende a confundir que si eso está programado, es que ya todo está programado, nosotros también, entonces nosotros, ¿cuál es el libre albedrío? No es así. Ahí se está refiriendo y es al todo, al planeta, no individualmente, cada uno le va, como le fue, como eso, pero no es con el individuo, es con el planeta. Le da a uno a derecho a pensar esa expresión de que si se sucediera una guerra o si no se sucediera, sería un hecho que está programado, vigilado, controlado, apoyado por los que gobiernan el planeta. ¿Sabe cómo lo pienso yo? Es que Ujú. yo voy a hacer un viaje de aquí a Bucaramanga, digamos, algo así. Ese es mi proyecto, ¿sí? Cuando yo realizo el viaje, entonces voy a pasar por una zona que es montañosa, otras zonas que son planos, allá arriba donde hace tanto frío, el páramo, no sé cuál. Después bajo a climas más calientes, voy a encontrar comida de diferentes tipos. Es decir, eso es lo que voy a encontrar en el recorrido, es lo que está ahí, voy a encontrarlo, pero es porque todo va hacia ese, porque estoy cumpliendo mi objetivo de llegar a ese sitio, ¿cierto? Es Pero eso que estás diciendo se refiere a tu camino. Y aquí estamos hablando, la providencia se refiere es a todo, a todo en general, a todo, es el mismo plan. Vamos a hacer esto, el camino del planeta. Ah, perfecto, sí, claro, pudiera ser. todos son así. Entonces, en ese camino vamos a encontrar todas las cosas propias de lo que es imperfecto, de lo que está en evolución, de lo que está cambiando, de lo que está sujeto a los cambios más radicales. Todo eso está ahí y lo vamos a encontrar en ese camino. ¿M? Lo único es que tenemos claro que el objetivo se está cumpliendo porque hacia allá vamos. Pero lo que pasa es que en ese pensamiento yo no puedo decir que es la providencia y que hacia allá vamos, allá voy, porque pues es diferente porque cuando uno piensa en singular, en uno particular, es algo que le aconteció a uno, pero uno no puede decir que, bueno, pues si sucede una guerra, eso estaba planeado, Sí, es que a lo que me refiero es que está igual permitida. el plan es completo, es para todos. Me refiero a todo lo finito. El plan se cumple porque se cumple. Estamos en el camino de cumplirlo con todo lo que haya ahí. No solo y no individualmente, es colectivamente, todos. Digo, ¿Mm? sí, es eso más o menos. Pero entonces la providencia, ¿dónde está ahí? La providencia, la providencia, ¿cuál vendría Es el siendo? proyecto, es el plan, vamos para allá. Bueno, la prudencia es a lo que nosotros llamamos prudencia, pero es que el libro está hablando de prudencia, el libro la está también nombrando. Claro, es es el plan, es el proyecto, es el cómo lo vamos a hacer. Exacto. Ah, eso es lo que yo ahora leyendo, porque para mí la prudencia, Yo creo que es un tipo de lo que llama el libro supercontrol o sobrecontrol. es que ahí dice, Ujú. Claro, el plan es ese. Y mm, lo cumplimos porque lo cumplimos. Sí, pero eso es el,
pero no El individualmente. objetivo final se va a dar, ¿no? El objetivo final se va a dar. Ujú. Nosotros vamos dentro de, digamos, individualmente. Sí. Lo que pasa es que el plan podría no tener providencia. O sea, tú puedes tener un grupo de niños en un salón de clase y dices, bueno, vamos a aprender historia de Colombia. Y puedes poner a cada niño a que haga un proceso individual y de pronto los puedes poner a trabajar en grupo y puede ocurrir que de pronto justo dos niños no compaginen o puede ser que otros dos se ayuden mucho si trabajan por parejas o en grupos más grandes. En fin, el plan es que aprendan historia de Colombia, pero eso se puede hacer de muchas maneras. Entonces, lo que hace la providencia es, obviamente, que coopera con el plan, pero coopera con un nivel de sofisticación, causando unas interacciones y unos resultados que están pues más allá de la imaginación humana prácticamente. Sí, Ujú. él sabe exactamente, por decir algo, qué niños poner con cuáles, a qué hora, si por la mañana, si por la tarde, en qué orden poner a cada uno a estudiar unas épocas, eh, eh, en fin. Un nivel Como de cuando, información, entonces es una super planeación, porque en un plan el plan sí, el plan se va a cumplir, pero tal vez se demoraría mucho más si no hubiese providencia. claro, es que me acordé de cómo llaman la película esta de Matrix. Ok, La película Matrix se supone que estamos dentro de una gran simulación. programación. ¿M? Mm. Pienso que es una manera de verlo un poquito em, negativa, ¿no? Entonces, Los Ángeles y los intermedios estarían actuando como una providencia a nivel micro. Claramente, Toda la si vemos familia los del Espíritu sueños, Infinito debe saber cómo actuar en determinados casos en coordinación con el Supremo, los dos, y lo deben hacer a todos los niveles, diría yo. Ujú. sí, viendo como tú decías, viendo de pronto que este individuo se necesita que haga esto, porque en el futuro eso va a significar algo para un todo. Sí, pero no lo pienses solo como Entonces, individuo, o sea, hay acontecimientos que afectan a millones, a miles, a, no, a un planeta pero, entero. pero cuando Sí, la acción se centraliza en una persona es porque esa va a sí, ese es un influenciar caso a muchos. especial, ese es un Entonces, en caso ese caso, especial en- de providencia, pero que podría ser, pero no por ese individuo, ya sabemos, sino por el total. Pero en general la providencia yo creo que actúa más a nivel directamente macro, no de individuos. Entonces, Por eso decía yo, ahí más adelante que el Padre se reserva como la presencia de Él en nosotros, porque es que el otro programa es demasiado sí, ese, el otro no nos complejo y interesamos. grande. Ujú. Sí, Entonces, él, sí, o sea, por él, providencia piensa en una sequía, en, en un... No tienen que ser cosas malas, ¿no? Puede ser también así como una sequía, una gran bonanza o un gran periodo de desarrollo en alguna nación o en el planeta, o puedes pensar en algún evento o alguna el corriente, maná que les llovió del cielo a los hebreos allá alguna corriente sí, cultural o a veces, claro, a veces.
por ejemplo, que nazca un genio musical. Lo puedes ver de manera personalista, pero a veces muchos genios tienen vidas trágicas, por ejemplo, o sea, y viven poco. Mm. Entonces no fue tanto por ellos, a veces fue más como una inyección de verdad, belleza y bondad que se le dio a la humanidad para darle un impulso. Y no fue Tu tanto papá. por esa persona, porque esa persona a veces muere joven y uno hubiera querido muchas veces que hubiese dado mucho más de lo que dio, más años. Entonces, en ge- lo que pasa es que el libro hace la acotación, la advertencia, pero no porque esa sea la regla, yo creo que esa es la excepción, de que a veces podría parecer que se beneficia un individuo, pero que pues no hay que creer eso, que si le pasa algo a un individuo, pero es la providencia actuando, pues no fue por el individuo realmente. De hecho, el individuo poco le importaba o nada. Sí, sí, no, no. Es reemplazable. como el durmiente de que recibió, el que sirvió para el contacto. de- Sí, Podría haber sido otro. sí, él tenía unas características especiales, pero sí podría haber sido otro, Ujú. en algún otro lugar. Bueno, esta afirmación del reino de Dios está en el corazón de los hombres es de Jesús. Y en el penúltimo documento del libro ellos dicen, los seres intermedios, que fue probablemente la declaración más magnífica que Jesús hiciera jamás, después de la afirmación de que su Padre es un espíritu vivo y amante. Hay todo Ujú, un documento sobre el reino del cielo ujú, y al principio no es tan fácil de entender, a mí me tomó mucho tiempo. ujú. Incluso esta frase me tomó muchos años captar lo que significa y lo que significa es que, pues acá lo explican arriba, o sea, ¿cómo es que finalmente el espíritu acaba guiando a un planeta? Solo cuando guía a cada individuo. Mm. Entonces, Ujú. esa medida que cada individuo tiene a Dios en su corazón, que el reino de Dios realmente va tomando forma y va expresándose. Entonces, no es un reino externo, sino que se basa más en la experiencia interior de todos los habitantes del planeta. Y por eso ese reino no pelea ni va en contradicción ni se opone a los reinos de los hombres, porque los reinos de los hombres dan reglas o gobierno para todos al mismo tiempo, ¿no? Pero el reino de Dios lo que hace es trabajar dentro de cada individuo para que él se adapte por ejemplo, al reino de los hombres en que le haya tocado vivir. Y Y fíjate eso, que eso es justamente como el Supremo va logrando la soberanía. y fíjate que en el Padre Nuestro el mismo Jesús metió, venga a nosotros tu reino. Y a mí, hasta Mm. hace poquito fue que caí en cuenta a qué era que se estaba refiriendo, a eso. Venga a nosotros tu reino. Que se ven, no lo repetía, pero claro, todos los días pide que uno sienta ese reino, que el reino está adentro, que realmente venga, que sentir realmente esa familia cósmica, esa hermandad cósmica, sentirla, y para sentirla hay que sentir amor, y ese es el principio, esa es la base. Si no hay eso, ahí no hay más nada de ahí para adelante. Sí, Y porque el espíritu necesitamos, no busca gobernar imponiendo desde afuera, sino que busca es seducir a la personalidad
para que los habitantes de los planetas lleven al universo en luz y vida voluntariamente. Entonces, es con la cooperación de cada persona, de cada ser, de cada habitante del gran universo. Entonces, por eso operas desde adentro, con, con ayuda de la mente y acaba cambiando el mundo material. Ese es el propósito, ¿no? Eh, y elevando la mente. Pero es algo que funciona desde adentro, no es una imposición externa que no serviría de nada. O sea que, bueno, yo he pensado como que se me ocurre que eh, al final de cuentas el padre hace su creación, ¿cierto? Y va a vivir la experiencia y la va a acumular y la va a tener el Supremo. Y va el último y bueno, todo esto que sabemos. El papel de nosotros individuales podría ser solamente hasta ahí. Viva la vida, aporte su experiencia, el Supremo la recoge y otro puede vivir la vida, otra vida aporte la experiencia y seguimos. Es decir, el Padre nos da a nosotros, a quienes estamos aportando algo, un algo más, y es esa parte de permitirnos individualizarnos en eso y el de poder llegar a él. Es una recompensa casi automática, sí. Es como exacto, es como que se nos concede eso, porque podríamos cumplir el papel, sí, listo, lo cumplimos, listo, vivimos y vinieron otros y vivieron el resto. Es cuando conservo mi personalidad y mantengo mi identidad al morir y al llegar a todos esos otros mundos, es la recompensa que me da el Padre. Y Mm, para eso viene y está personalmente conmigo. Además, porque es que como construyes algo trascendente, ese algo pues merece continuar o debe continuar. Sí, podría no, pero sí, porque al final de cuentas es la gran recompensa, creo yo, es permitirnos seguir en eso, permitirnos llegar a él. Ahí tiene que ser algo especial, algo que se le ocurrió, porque es que Dios, al proveer las personalidades, ha podido proveer la personalidad como Él la quisiera tener. Y Él decidió que, que pues Él va a guiar, ¿no? A través del ajustador va a guiar a esa Ujú, semilla, a esa realidad, para que vaya pareciéndose a lo que Él desea, que fue lo que otorgó en la personalidad. Pero ujú, hubiera podido de una vez, como lo ha hecho con otras personalidades, no las pone a evolucionar en la arena de la asa y sabidas en lo que están. ujú. Hay algo más, ese algo es que lo que el Padre percibe que nosotros no hemos entendido ni tenemos idea, que pudiendo no hacernos perfectos, que nos dejó así, que sufriéramos. ¿Por qué no nos sirve perfecto de una vez? Sí, No, claro. porque esa licitación ya se había entregado. Ya le habían entregado, ¿cierto? A todos los de Abona. Y La fíjate, primera. otra, ¿por qué nos hizo bueno, diferentes? Ok, pero ¿por qué unos blancos, azules, amarillos, verdes, naranjados, morados, negros? O sea, ya habíamos podido ser todos de una sola tonalidad, así como los andonitas y ya, y ponga las Todos bonitos, diferencias. todos monitos de ojos claros. Hubiéramos podido poner las diferencias Pues de vamos a carácter. hacer, algún día las razas se mezclarán. Lo que pasa es que al principio no te conviene. No.
sí, sí tiene sus propósitos, ¿no? Y el libro los aclara Mm. para por qué es, pero Ujú. podían no ser tan feos, ¿no? Al menos menos feos. Porque es que Pues, yo digo, esa gente de África, ¿cuándo se van a mezclar? Eso no se van a mezclar nunca. todos nos vamos a mezclar, todos. Y ya ha pasado Claro. acá en Latinoamérica mucho, además. Pero ahora es que con esa mina de oro que encontraron para poner en la África, con eso sí se van a mezclar bastante. Se van a volver ricos. Ajá, Dizque. claro. Allá llegarán los paisas a sacar oro. Paisa, los ingleses y los chinos que ya están allá. Eso no tiene reversa porque el mundo se va a globalizar cada vez más. Claro, cada vez más. Ujú. Y ya el idioma no es una barrera ahorita, además, y eso va a Ay, sí, facilitar Claro. la nosotros que vamos tolerancia. a ir a, a Estambul y vamos para Grecia. Y entonces imagínese usted, en Estambul hablan no todo el mundo, o sea, algunos, los jóvenes hablan, chapucean el inglés, pero nada más. Y no, ya mi marido se bajó una cuestión ahí en el celular y entonces pregunta él en español y él hace la pregunta en el Ujú. árabe, ese, yo en el Imagínese. turco. Y no, es que ya no, ya para qué uno va nosotros nos vamos con el hijo que habla inglés, pero es que allá acá hablan inglés y hablan mal, pues eso es todo lo que hemos oído hasta ahora. Pero no, si es que ya es con esa aplicación, o sea, ya los idiomas Por ya eso. se no va a ver. Mm, Bueno, continuamos. Ujú. sí. Bueno, Lea, ¿quiere leer el otro o lo leo? lea. La providencia se vuelve cada vez más discernible a medida que los hombres se dirigen hacia arriba, desde lo material a lo espiritual. El logro del discernimiento espiritual completado permite que la personalidad ascendente detecte armonía en lo que hasta ese momento era caos. Aún la mota morontial representa un avance real en esta dirección. Ujú. Sí, o sea, si tú eres un materialista, pues ni siquiera te vas a preocupar por buscar un significado detrás de las cosas. Mm. Pero la motomoroncial se refiere a un tipo de mente, ¿cierto? La mota morontial es la filosofía allá al otro lado. Sí, Es una super filosofía, digamos, una super sí, sabiduría del nivel sí, morontial. claro. Representa un avance real en esta dirección. O sea, Sí, lo que quiere decir es que aunque ese es un nivel intermedio porque es morontial, ujú, y la afirmación, acá el párrafo empezó hablando de discernimiento espiritual. Entonces está sí, diciendo que aunque la mota no es obviamente espiritual, sino que es pues morontial, morontial. de todas maneras también representa un avance en la Ujú, dirección del aumento o de la capacidad para discernir la providencia. para Que a discernir ver, la providencia. mota es filosofía morontial. Y dice, aún, aún, Incluso, si ese aún quiere dice, decir incluso, pareciera que esa filosofía tan aburrida, eso no va a servir, pero aún esa que no les gusta y es pura filosofía, pero representa. no es porque ahí no dice que se aburre. Pero ese No, aún es porque no a todo el no, mundo le gusta. no, el aún es porque no es espiritual y el párrafo empieza diciendo, a medida que los hombres se dirigen hacia arriba desde lo material, a lo espiritual y luego dice el logro del discernimiento espiritual completado. Ah, Entonces, la mota no es Permite que espiritual. detecte, Entonces, por eso ellos detecte. dicen, de todas formas, incluso la mota, no porque la estén menospreciando, sino porque no está en el Es menos nivel de la espiritual. oración no, precedente. Que a ella no le gusta porque la filosofía. no, es que debe ser bien complicado, porque en ese ejemplo que ponen en el libro, que son 28,
Pero es que es Y como el Supremo. Cuando lo lees con calma, pues, es fascinante. Esto es, entonces, eso de lo más elevado allá, esa mota, esa filosofía es de la dura. Eh, sí, o sea, Pero, no hay conocimiento ni desarrollo que sea aburrido. claro, además Lo que tienen, hay es paladares que no están aún desarrollados. sí, pero Entonces, igual allá la mente también está funcionando de otra pero, manera, entonces pero nos sí, va a permitir poderlo entender más fácilmente, claro. es que que si también la mente va a ser uno va diferente. aquí tan atrasado, y allá empiezan a arrancar con la mota, ¿verdad? Es como que lo pueden medio levantar porque van así que práctica que de animales. Entonces allá eso va, se dice, vienen mentes tan avinagradas que renuncian, no quieren seguir porque es que eso está muy difícil. Por eso hay que empezar. Este libro un ensayo bastante que es duro de roer, entrarle al libro para que ya la mota no nos asuste tanto y digo yo. Pero mira No, que yo no no creo, es tan terrible porque ya estamos entendiendo muchas cosas y el libro es para 1000 años. Por eso lo entregaron de manera Pero, anticipada. pero no todo pues, el mundo puede le entra al libro. No, pero es para mil ¿sí? años y no es para esta generación en general. Además, cuando esté en la ambulancia va a tener otras aptitudes, otra forma de ver las cosas, No, entonces de no, pronto le no, queda más no, fácil. no te creas, la impronta de la personalidad uno lleva igualito como se le acostó aquí, allá se levanta No, pensando que se pero acaba de no, me acostar. refiero Tú, al tipo de tú. mente, al tipo de mente, el tipo de mente sí cambia Va a como, tener más elementos, "Ay, pero a ver, yo digo, la mente que está bien que cada cerebro tiene sus conexiones diferentes de cada persona y por eso unos parecen más que otros, pero más pensadores, para decirlo de alguna manera. Pero eso conlleva a que si el que no le gusta, no le gusta. Y allá no le va a seguir gustando. O sea, si aquí no le gustaba, allá tampoco. No, Porque el libro dice, allá se va a levantar igualito como se costó aquí. pero en el primer mundo de estancia. En el primero, pues es que ese es el grave, el donde empezamos. Ya cuando tenemos rato allá, pues no, no, ya. Pero, Ujú. pero, pero al tu principio, desarrollo es igual, no, tu desarrollo es igual. Tu desarrollo, allá no, vamos a tener no más tu elementos. cuerpo y no tu Ujú, mente, No la mente. ¿ya? Entonces puede ser que a ti cuando terminaste segundo de primaria no te gustaban unas cosas. Entonces pasaste el año, pasan las vacaciones, regresas al colegio. Pero ya tienes un nuevo cuerpo, una nueva mente, unas nuevas experiencias. Sí, la mente se ha desarrollado más y ahí de repente sí te ujú. interesan. Entonces, simplemente es cuestión de, como dicen, gustos adquiridos. Que hay comidas que no te gustan, pero luego de que entrenas el paladar ya le descubres el sabor. Sí, le O, toca a uno allá o temas que entrenar. no te interesan en absoluto hasta que de repente tienes una experiencia o estudias algo, aprendes algo y de repente dices, ahora entiendo por qué esta pregunta es fascinante y quiero saber de eso. Oiga, oiga, y Entonces, además uno llegar a estar allá en un mundo y de pronto se despierta allá y dice, oh Dios mío, no me morí, estoy aquí. Yo creo que eso ya es suficiente motivación para ah, mirar a ver qué es lo que está pasando, mm. ¿cierto? Sí, hay Imagínese despertarse uno allá, claro. nada más acá hay muchas experiencias que cambian a las personas ya de por vida, ¿sí? Sí. Así sean experiencias ficticias o así tengan una explicación diferente, pero por ejemplo, que la persona tenga una experiencia cercana a la muerte o que vea un ovni o que vea un fantasma o que vea al Yeti o que escuche una voz o cosas de ese tipo, ¿no? Ese tipo de cosas
aunque la persona nunca las pueda explicar, ya la cambia, ¿no? Entonces, lo que tú dices, despertarse al otro lado y decir, ve, Óigame, estoy aquí, por Dios, imagínese. eso inmediatamente hace que quieras saber cuál es el mecanismo, quién está a cargo, cómo es que Y funciona. Claro, como Lázaro, cuando se despertó, pues no fueron sino 4 días, pero él se despertó y pensaba que se acababa de acostar. ¿Y qué Mm. pasó, no? O sea, para él claro, esos días, él estaba en el mismo, él sí efectivamente se despertó en el mismo mundo donde estaba y como estaba, pero para decir que se despierta ya va a ser igual. Se por despierta uno, eso, sí, de lo último que uno recuerda, eso es lo que uno va a recordar. exacto, imagínese. Dice, oye, pero si yo me estaba era muriendo allá, qué maravilla. Sí. Bueno, la providencia es en parte el supercontrol del Supremo incompleto manifestada en los universos incompletos. La providencia es en parte el supercontrol del Supremo incompleto, manifestado ese supercontrol en los universos incompletos. Y por lo tanto siempre debe ser, ese debe ser manifestado, ¿no? Supercontrol manifestado. Entonces, a La, ver, porque ¿a eh, qué se está refiriendo en la manifestar? providencia. Ah, es parte del supercontrol. Ah, eh, ya. Ahí lo que quieren decir es el, el Supremo que eh, recopila toda la sabiduría y toda la experiencia, aún no tiene toda la sabiduría y toda la experiencia necesaria para, por ejemplo, para gobernar el gran universo. Entonces, obviamente que sí tiene una visión impresionante que solo él tiene, pero a pesar de eso es incompleta. Entonces es como decir que los planes que hace el papá obviamente son más profundos, más previsivos, tienen más anticipación que los que puede hacer el niño. Pero de todas formas el papá no se las sabe todas. El papá se puede Ujú. equivocar, ¿sí? En los planes que hace para la vida del niño, ¿no? Obviamente que el niño pues hace bien en confiar en que hay unas experiencias, unos cursos de educación, por ejemplo, bueno, que están ahí por alguna razón, ¿no? Pero aún así el papá a veces se puede equivocar y hacer planes para la familia que de pronto no eran los óptimos. Ujú, Entonces, eso es lo que dice acá. Si el Supremo estuviese completo, no habría problema. Sí sería perfecto el actuar de la providencia. Pero es una super planeación, pero experiencial y basada en una deidad que no está terminada, que no ha terminado su ujú. crecimiento, por grande que sea. Entonces, eh, La providencia entonces va a ser parcial debido a la condición incompleta de la utilización del Supremo. Imprevisible debido a las fluctuaciones de la actitud de la criatura que por siempre varía de un nivel a otro, causando así aparentemente una respuesta variable recíproca en el Supremo. Ni idea. se tiene que ir adaptando Ujú. al libre albedrío porque pues no puede saltarse el libre albedrío. O sea, tú haces planes, pero es que estás haciendo planes para seres con libre albedrío. Entonces tú dices, tal vez tal político, tal candidato lograría un cambio muy interesante en este país y vamos a cuadrar todo para que tenga las posibilidades de ganar, pero la gente no, o no lo entiende por alguna razón no gana.
Entonces, pues tiene que ajustarse ahora a la providencia ese evento que no se dio como lo había previsto, ¿no? O sea, Pero la también providencia es imprevisible. Porque nosotros somos que imprevisibles. nosotros somos, sí. Pero hay otra cosa que dice la providencia es en parte el supercontrol de Supremo. O sea, no es que sea el supercontrol del Supremo la providencia toda. Mm. O sea, yo creo que tal vez sea porque el Supremo, por otros mecanismos, también hace supercontrol. Ujú. O porque la providencia, aparte de ser el supercontrol del Supremo, es también otras cosas. Sí, Exactamente. Hay dos formas exacto. de leerlo, sí. Sí, exactamente. Mm. Mejor dicho, habría que tratar de dilucidar eso, pero lo que está diciendo es que no coinciden exactamente las dos cosas. Por lo que aquí, porque es parcial y imprevisible en un mundo que se está, ¿cómo se llamará? Que se está creciendo, se está haciendo. Sí, digamos que esto sea la providencia y esto sea el supercontrol del Supremo. Ujú, Entonces, es en parte esto. ujú. Sí, Puede ser que el supercontrol esté todo dentro de la providencia, que esté así, ¿no? Ujú, Entonces el dibujito sería más bien así. ujú. O puede ser también que el supercontrol englobe a la providencia. Entonces la intersección sería esta. ¿Y en inglés cómo está? Porque es que de verdad no tiene pues varias suposiciones. igual dice que sí, pero Creo igual que dice no nos va que a es, aclarar. no lo va a aclarar, es una parte, no nos puede decir si la providencia, porque la providencia puede cubrir otros muchos aspectos, En inglés ¿sí? sería la providencia es en parte el supercontrol del supremo incompleto manifestado en los universos incompletos. Y debe Ujú. ser por lo tanto. Yo pensaría que la providencia solamente tendría un pedacito allá del supercontrol en ese mundo tan agitado que es parcial y es imprevisible, que es lo que atañe al Supremo. O sea, así como lo pintaste primero, O sea, así. Ujú. tú propones que esta sea la providencia y que el supremo, el supercontrol está adentro. No, 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 así como lo tienes ahí, pues Ah, así. solamente una parte de la providencia Ok. está dentro del supercontrol del Supremo, porque es que esa parte es demasiado agitada, la providencia es demasiado estática. Es este el plan, Sí, o sea, las posibilidades son, Sí. esas son las tres posibilidades.
Digamos que la providencia. Bueno, De qué color es la providencia? Bueno, acá. es en parte la saca la providencia del supercontrol. Dice la providencia es en parte el supercontrol. En parte la prudencia, una parte de la prudencia es el supercontrol del Supremo. Ujú. Una parte, no es que la providencia es, es parte del supercontrol, no, es una parte. O sea, la providencia no está dentro del supercontrol, es solo una parte de la providencia la que es el supercontrol. O sea, así Pero como lo puede ser regulé. porque hay cosas de la providencia que no son el supercontrol. Sí, Puede Ujú. ser porque la providencia es más que el La supercontrol. providencia es más. es O mucho puede más ser que el porque supremo. la providencia es menos que el supercontrol. Ay, sí. A mí, Igual la no, providencia tendría también que ver, por ejemplo, en el caso ya del último, ¿cierto? Porque forma parte del plan mm, y del proyecto. yo creo que no, pero la providencia, yo creo que actúa, pues es buena pregunta. Yo pensaba que hasta este momento que tú lo dices que actuaría solo para el gran universo, No tendría por qué. porque además está a cargo del Supremo y del Espíritu Infinito. Ujú. Ahí no mencionan al último. No lo han nombrado, realmente hasta ahora no. Mm. A no ser que no lo nombre más adelante. No, pero creo que no. Pues Ya te vamos a estás tú acabar. anticipando al último párrafo, mira. Cuando los hombres oran para requerir la intervención providencial en las circunstancias de la vida, muchas veces la respuesta a sus oraciones es su propia actitud cambiada hacia la vida. Pero la providencia no es caprichosa, tampoco es fantástica ni mágica. Es la emergencia lenta y segura del soberano poderoso de los universos finitos, cuya presencia majestuosa detectan ocasionalmente las criaturas en evolución en sus progresiones universales. La providencia es la marcha segura y certera de las galaxias del espacio y de las personalidades del tiempo hacia las metas de la eternidad, primero en el supremo, luego en el último y Ah, tal vez en el absoluto. Y en la ujú, infinidad creemos que exista la misma providencia y que esta es la voluntad, las acciones, el propósito de la Trinidad del paraíso, que motiva así el panorama cósmico de universos tras universos. sí, realmente. Clarito que lo dijeron. Vamos viendo. Clarito. Yo la había más o menos entendido como así, algo muy, muy que tiene que ver con con toda la creación. ¿Sí? Entonces, en ese caso, tal vez el diagrama correcto sea este de acá. Ese de ahí el primero. Ujú. Ajá. La prudencia es más que el supercontrol, Sí, porque el porque ahí control pusieron hasta el No, es el último y el perdón, supremo. absoluto. me corrijo, no, este no, sino este de acá. Ah, sí, ese. La providencia es más que el supercontrol del Supremo. Sí, es más. Ujú. Eso implicaría que, por ejemplo, en los universos del espacio exterior podría estar operando seguramente y que
por decir algo, las agrupaciones aparentemente aleatorias de galaxias acaben teniendo un significado y una razón de ser Sí. Ujú. Ujú, ujú. en algunas regiones. Mm. Y así como esas tienen algún significado, los que nos estamos preparando para ir para allá también nos deben estar preparando. Ah, y entonces se fue que nos dio todo eso, pero para ponernos oficio más adelante. Es que lo vamos a tener, allá no va a haber falta de empleo, no señora. Sí. Trabajito es lo que tenemos, eso me da una alegría. Pero se lo guardaron hasta el último párrafo, lo hubieran dicho desde el comienzo. Sí, sí, Entonces, ¿qué viene siendo la providencia? Es el plan. Es un supercontrol, es un ajuste optimizado permanente al plan. Pero sí. un ajuste muy, muy sofisticado que tiene en cuenta todo lo que el Supremo puede tener en cuenta. Ujú. Al menos la providencia desde el punto de vista del Supremo, porque aquí ya aclararon Pues claro que hay una suprema, que va más tendrá que, allá, ¿no? imagínese hasta el del absoluto. Y tal vez en el absoluto, no lo dice fijo, pero Mira, se me parece a que providencia es que provee, que cuida, que está pendiente, que está haciendo ajustes permanentes. Ujú. Es como decir que tú le pagas a tu hijo para que vaya a estudiar a la universidad o al colegio, pero tú no solo haces eso, no solo le ayudas con la alimentación, bueno, el mantenimiento, los libros, sino que aparte estás muy pendiente y, y estás anticipándote a lo que lo va a necesitar en un año, en 2 años, en 3 años y haces planes y preparas cosas, ujú, pero sí. es porque tú tienes una visión. Mm. Entonces, que igual lo podrías dejar estudiando y que se fuesen dando las cosas sin ningún plan. Mínimo se hace el plan a qué colegio va a ir, cómo quiero que sea el colegio, qué tan ¿Qué va a cerca hacer me queda, después? cómo va a Sí. ser el transporte, cómo se va a adaptar. Uno Ujú. siempre mira todas esa Sí. cantidad Pero de variables. mucho más sofisticado, ¿no? Eso es un ejemplo así Mm, trivial. Digamos sí. que tú Mm, fueses capaz de anticipar los cambios culturales, políticos, económicos del país, los cambios del clima del planeta, en fin, los cambios que va a tener la persona misma, mil ujú. variables, y además que no lo harías solo por él, sino que en realidad lo harías, si tienes Por el grupo, cinco por el hijos, colectivo. lo harías es pensando en los hijos de manera impersonal, no personalista. Que Sí, si el el colectivo. ejemplo si no estaría muy ahí mal. Mm, sí. Bueno, Bueno, patrocinado por un mensajero poderoso, o sea, este es un mortal glorificado, ¿no? Abrazado por la Trinidad. Residente temporalmente en Urantia. ay, carajo, ¿será que ya se fue? Los mensajeros, sí, el pez. Pues, temporalmente para ellos, Sí, pues que puede ser temporalmente para ellos, sí. Ujú, los mensajeros poderosos son los que se han mantenido fieles o o en una rebelión o han evitado que se produzca. mm. Mm, entonces, esto ya tiene más sentido, ¿no? Acá en el contexto del Supremo, porque él no solo está guiando, no solo está recopilando, sino que además está coordinando providencia, está influyendo providencialmente con ayuda del Espíritu Infinito para el bien de totales
y eso no lo discernimos con facilidad, sería como el resumen. Ujú. Muy, muy interesante, Total. muy Es que la profundo. voluntad de la Trinidad fue todo mundo. Entonces, haciendo una visión de todo el documento que se llamaba El Supremo, el Último, el Tiempo y el Espacio, lo que están describiendo es un poco cómo la vida en el tiempo y en el espacio, como la nuestra, y la evolución y el desarrollo están dirigidas por el Supremo y por el Último, y como las herramientas, las características de todo ese crecimiento y cómo se relacionan con el Supremo y el Último. Ujú. Entonces, por ejemplo, empezaron hablando acá de eh, del significado del crecimiento, de la naturaleza del crecimiento, ¿no? Dado en etapas, luego acá tiempo y la eternidad, pues el tiempo como un mecanismo, ¿no? Como una ayuda para que podamos ir acercándonos poco a poco a Dios. Y luego acá un poco hablan del espacio también en cuanto a omnipresencia y ubicuidad, como otro mecanismo. Y acá continúan con las relaciones entre el espacio y el tiempo también, vistos el espacio y el tiempo como un mecanismo, una herramienta para separarnos y para ayudarnos a ir avanzando poco a poco. Luego hablaba de causalidad primaria y secundaria, eh, causas primarias, causas secundarias, ¿no? Como cuál es el origen de todo el propósito y de dónde sale todo, ¿no? Eh, las causas primarias que son como absolutas y las secundarias que ya tienen que ver con niveles más por debajo. Ujú. Luego el significado de omnipotencia, de si Dios hace todo este plan o lo hacemos nosotros o cómo es que se hace. Y con posibilidad, que es que hay cosas que en virtud del plan pues no pueden coexistir sencillamente, no porque Dios sea impotente, sino porque respeta Posible. su plan, porque su plan es perfecto. Lo mismo en cuanto a omnipotencia y omnificencia, si realmente lo hace todo, podría, pero no le interesa hacer muchas cosas, no porque no pueda, sino porque justamente otra vez Decidió que no. ese es el plan. Luego, eh, el saberlo todo, que es la omnisciencia y si eso implica predestinación, si este plan realmente ya está hecho y no tenemos o si tenemos ahí libre albedrío. Entonces,
ambas cosas son ciertas. Tenemos libre albedrío, aunque hay un plan y aunque pueda haber predestinación. De hecho, todos estamos predestinados, ¿no? Pero si Sí. queremos, Luego habló del control y el supercontrol. que vienen los mecanismos. Ujú. Después, en el siguiente, sí. Hay un control, pero hay como un plan básico, pero sobre ese hay un supercontrol que actúa casi de forma misteriosa. Y aquí empiezan a hablar de ya de los mecanismos. También se mira acá un poco de los mecanismos. Eh, bueno, o sea, el plan está en marcha, pero no está así como háganle, sino está muy supervisado. Y el libre albedrío es relativo por eso. Luego el de los mecanismos, que estuvo muy interesante. Son Mm, formas de liberar tiempo. Entonces ese progreso que se pide se apoya mucho en automatizaciones, en automatizar tareas, una vez que ya se han superado niveles de comprensión. Y lo que vimos hoy, de en qué consiste y cómo funciona un poco ese supercontrol Ujú. que no es discernible y que actúa para el total, no para el individuo. Y Eso. fíjate, lo que dice, y la providencia es la voluntad, o sea, el deseo de hacer la cosa, el plan. Las acciones, o sea, el plan es la voluntad de hacerlo y lo hace. Y el propósito de los tres, Mm. está el deseo, está la acción y está el objetivo. La providencia encaja todo eso. Y es la manera, lo que comprende todo el Supremo ese, está prácticamente mostrando cómo va, cómo se lleva con sus mecanismos, su control, lo que cómo se hace para que se haga ese plan, Ujú. para que no falle Sí, son todos los detalles del el del mandato plan. de ser perfectos, así como yo soy perfecto. Mm, Aquí en el Ujú. espacio-tiempo, ¿cómo se articula esa idea, ese mandato? está, todo tenaz, ese Supremo es de oro. Bueno, Ujú. No, bueno, pues hoy es un día muy especial porque hemos terminado los sí, 4 documentos del Supremo. pero de verdad que me parece, esos últimos dos renglones han sido a mí, me recuerdo una vez cuando fui a Johnson y Johnson, que iba a presentarme un puesto y estaba la pues, reunión ahí, gerente, y no sé, hay poco de gente ahí, y entonces yo hice mi presentación y cuando terminé, porque había que presentar unas diapositivas ahí, todavía no había computadores, eso hace 50 años, era como de fotos, entonces yo las mostraba, ¿no? Se mostraban así como en un televisor. Y cuando terminé, pues era la exposición que yo estaba haciendo, pero la exposición que yo iba a hacer a la presentación, y ellos eran como si fueran los clientes, ¿ya? Entonces, Mm, pues, cuando terminó, ¿qué les pareció? ¿Qué tal? ¿Cómo les gustó? Sí, les pregunté, ¿no? ¿Qué tal? Eso los impactó al grupo, al que me estaban evaluando. Y entonces me dice, eso que usted hizo al final fue exactamente cuando el torero, que ha capeado al toro y de último viene y le pone esas dos cosas aquí, las dos,
que les clava así y lo deja No, quieto, no, no, banderillas. Banderillas. las toca la batería esa. Eso es lo que ha hecho. O sea, claro, obviamente me dieron el puesto de esa cosa, pero eso es lo que ha hecho. Esos dos renglones, con esas dos estocadas, me acordé enseguida, ese taque. Él nos definió el cómo, el cuándo, el por qué, ah, o no. Sí. Mm. Para mi juego, tenga los dos últimos rengloncitos, la voluntad, las acciones y el propósito de quién? De la Trinidad. O sea, ni siquiera el Padre, de la Trinidad. Ujú. Total. Claro, Muy porque ellos son bueno. los únicos que conocen el plan completo, ¿no? Claro. El Supremo ni siquiera, el Supremo igual que Él nosotros es un lo derivado va de ellos. descubriendo. Un Ujú. derivado de Mm. ellos. O sea, no, Mm. ellos son los que mandaron. Es tenaz, Solo ellos. tenaz, Mm. tenaz. Esto definitivamente, te vino ahí y entonces nos dan ganas de volverlo a empezar. No, Ah, sí, seguramente. toca volverlo a leer y volver a escucharnos Yo estoy viendo porque como yo y no estuve desde el principio, yo he estado mirándolo, pero claro de que como los oigo varias veces, porque Mm. toca, como no estoy ahí para preguntar, me toca leer varias veces, pero mm, están muy buenos. Entonces, ¿Y ¿cuál sigue ahora con qué ahora? seguimos? Ay, tenemos el diablo, güey. habíamos hecho un plan así preliminar, el proyecto de leer los documentos más difíciles así en este estilo. Y aquí están anotados ya algunos que son difíciles, que son el crecimiento del concepto de la Trinidad, que es el 104, que de hecho estaba antes de los del Supremo, pero bueno, Mm. del Supremo se habla mucho en el libro y Pero es empezamos Mm. que por con ahí. esa estocada que nos dieron, el que viene ahora tiene que ser la Trinidad. De este ya hemos avanzado porque hay diagramas que nos sirven de todas maneras. El orden no es tan importante a veces en algunos documentos porque de todas No, igual maneras sí, pues, no. se referencian mutuamente. El libro funciona como una especie de hipertexto que tú haces clic en un término que está explicado en otro lado y puede ser más adelante o mucho más atrás. Entonces, Sí. igual por eso leer el libro una primera vez te deja con dudas inevitablemente. Claro. Bueno, como sea, pues bueno, estos están antes. El crecimiento del concepto de la Trinidad tiene cosas profundas, triodidades, triunidades, pero de eso ya hemos avanzado. De todas formas, no va a ser tan difícil. La deidad y la realidad. Aquí bastantes cosas de lo que es la realidad, el yo soy, los absolutos. Lo mismo en este, los niveles de la realidad en el universo. Esos tres probablemente pues, lo podemos discutir ahí en en el chat o luego. Son los otros, es como una terna acá de documentos pesados. Y luego, pues el prólogo. Ujú. Sí, Otro, aunque estaba pensando que el prólogo pues tiene que ver partes como esto también, ¿cierto? lo que pasa Los es que el prólogo es niveles. es todo esto, pero resumido. Entonces, por eso es tan complicado. Si no lo entiendes así desmenuzadito, entonces imagínate, el prólogo no les quedó muy bien, no fue tan buena idea. Para la próxima revelación en algún otro planeta, yo creo que ellos están tomando nota de que esto no. Tengan en cuenta que el prólogo no debe ir ahí. Sí o no sé. O Bueno, diferente. entonces ya veremos la próxima. Bueno, ¿Cuál yo empezamos? me Por hoy voy el primero por hoy de julio. voy a dejar de grabar por hoy. Bueno, Entonces, muchas gracias a todos los ¿Cuánto? que han participado en este proyecto. Hoy no está Normita, no está Carolina, pero bueno. eh, sí, me quedan tres les programas continuaremos con el crecimiento con de la Trinidad. con los siguientes. Por hoy vamos a dejar de grabar. Y una última cosa es que a partir de las transcripciones que están en YouTube de cada video, cuando se suben, eh, queda la transcripción, o sea, todo lo que uno dijo está en texto.
Y con ayuda de inteligencia artificial eh, voy a tratar de crear algún documento que sintetice todo lo que se ha dicho. Ya Ujú. veremos, ese es un proyecto que ya va en marcha. Bueno, por hoy dejamos ahí. Bueno. Vamos a parar acá de grabar.